¿verdad? En este ejercicio 1, que es de capitalización de intereses, lo que vamos a hacer o seguir son los mismos pasos que hemos hecho para todos los ejercicios de capitalización, que es ir resolviendo cada una de las variables que necesitamos para hacer el cálculo de los intereses a capitalizar. Uno de esas variables es el activo apto. El activo apto es lo que está en construcción, ¿verdad? Es como el promedio de desembolsos que yo tengo invertidos en la construcción y que se acumulan año con año. En este ejercicio 1 solo hay un año, porque la construcción empieza y termina el mismo año. Pero si fueran más años, como en los casos que vimos 2 y 3, usted tiene que ir acumulando todos los desembolsos más los intereses capitalizados del año anterior. Ese sería el primer desembolso o el primer activo que usted tiene para iniciar el año 2, ¿verdad? O si no, el año 3. Porque se van acumulando. Yo lo que voy invirtiendo en la construcción se queda ahí. Si yo le pongo techo, si le pongo paredes, si, ¿verdad? No es que yo saco y meto la inversión, no, la inversión se queda ahí, ya yo no puedo retirar el dinero de la construcción. Los préstamos son otra variable, ¿verdad? Yo tengo que saber cuáles son los préstamos que existen, que los préstamos tienen una vida independiente de la construcción, pueden empezar antes o empezar después de que empezó la construcción y pueden terminar antes o terminar después de que empezó la construcción. O sea, los préstamos son totalmente independientes. Y por eso el gasto de intereses también es independiente de la construcción, porque el gasto de intereses depende de los préstamos que tengamos y que estén vigentes durante el periodo contable que se está analizando. Entonces hay que ver dentro del periodo contable, que en este caso va de enero a diciembre, cuáles préstamos están vigentes, qué tasas de interés tenían, cuál tipo de interés es el que se aplica, si es simple o si es capitalizable, y calcular el gasto de intereses. Esa es la otra variable. Y finalmente nosotros calculamos con esos mismos préstamos una tasa. Una tasa para los préstamos específicos y una tasa para los préstamos globales. Porque si el desembolso promedio invertido en la construcción supera el préstamo específico, toda esa parte que supera el préstamo específico lo vamos a sacar a una tasa que corresponde a los préstamos globales, ¿verdad? Vamos a usar primero la tasa de los préstamos específicos y luego la tasa de los préstamos globales. Si tenemos varios préstamos específicos o varios préstamos globales, hay que sacar una tasa por promedio ponderado, ¿verdad? Nunca usamos promedio simple, siempre usamos promedio ponderado. Ok, en este ejercicio 1 tenemos varios desembolsos con fechas específicas. Y como tenemos las fechas específicas, entonces nosotros podemos, los montos que se desembolsaron, promediarlos según el tiempo que estuvieron en la construcción en este periodo contable que va de enero a diciembre. Vean que el periodo contable es de 12 meses. En este caso no hay interrupciones, así que van a ser 12 meses. ¿Verdad? Si hubiese interrupciones, entonces habría que quitarle, si la interrupción afectó a enero o a febrero o a marzo, habría que quitarle a los desembolsos que afectó los meses que hubo interrupción. Aquí no hubo interrupciones, la construcción estuvo durante todo el año, el periodo contable va de enero a diciembre, la construcción empezó en enero y el primer desembolso se realizó el 1 de enero. Así que ese va a estar 12 meses de 12 en la construcción, ¿verdad? Ese va a estar todo el periodo contable estuvo invertido en la construcción. El segundo desembolso fue de 4 millones. Y ese empezó el 31 de enero, entonces, de marzo, perdón. Marzo ya no lo contaríamos, sería abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? En ese caso tendríamos 9 meses de 12 la inversión en la construcción. Ese desembolso en promedio ponderado, ¿verdad? Ponderado por los meses, estuvo ¿verdad? Se convierte un desembolso de 4 millones en uno similar o equivalente de 3 millones para los 9 meses que estuvo invertido en la construcción.
Luego tenemos uno de 6.100.000, que se desembolsó el 30 de junio. Para las fechas usamos el mes más cercano, ¿verdad? Entonces, el mes más cercano al 30 de junio es julio. ¿Verdad? Ya junio pasó, entonces sería todo julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 6 meses de 12. ¿Verdad? 12 meses estuvo la construcción y de esos 12 meses, 6 estuvo el desembolso invertido en la construcción. Por eso, de manera equivalente, un desembolso de 6.100.000 se convierte en un desembolso equivalente para 6 meses de 3.050.000. El otro desembolso fue de 4.400.000. Ese desembolso de 4.400.000 se hizo en septiembre, 30 de septiembre. Septiembre ya no lo incluimos. Se incluiríamos octubre, noviembre y diciembre. 3 meses de 12. 3 meses de 12 por 4.400.000 sería 1.100.000. Y el último desembolso fue de 3.500.000, pero se hizo el 31 de diciembre. Así que ese no va a participar en este activo apto. Este es mi activo apto. ¿Qué es mi activo apto? Es lo que yo he invertido en la construcción, promediado según las fechas de los desembolsos, y que me va a servir de base para calcular la tasa de interés, ¿verdad? Aplicándole la tasa de interés respectiva, me va a ayudar a capitalizar los intereses correspondientes, ¿verdad? Esos costos de intereses los vamos a aplicar sobre esos 9.150.000. Ok, entonces, aquí ya tenemos una de las variables, que es el capital, ¿verdad? Nosotros necesitamos capital por interés por plazo. Bueno, ya aquí tenemos el capital. ¿Cuál sería el plazo? Los 12 meses, porque la construcción estuvo los 12 meses de este periodo contable. ¿Verdad? La tasa de interés que vamos a calcular siempre son anuales, y sí, la construcción estuvo los 12 meses, pero ya no con un desembolso total, como, ¿verdad? La construcción costó 20 millones. Pero yo no voy a usar los 20 millones para capitalizar intereses porque no estuvieron en la construcción durante todo el año. Necesito un promedio ponderado de los desembolsos que se han ido acumulando en la construcción durante este año fiscal. Entonces ya tengo mi primera variable. Lo que necesito ahora es revisar si los préstamos estuvieron todo el año, ¿verdad? Nosotros en general, ¿verdad? Y usted revisa las fechas y va viendo si el préstamo, primero, es específico o es global, porque hay que calcular dos tasas diferentes, y segundo, si estuvo vigente durante este año fiscal, cuántos meses estuvo vigente para calcular los intereses. Y vean que esto es totalmente independiente de la construcción. Aquí lo que vamos a revisar es en qué fecha empezó el préstamo y en qué fecha terminó, y si estuvo vigente durante este periodo contable para calcularle los 12 meses de intereses. Si es que tuvo vigente los 12 meses. Y el interés del primer préstamo, perdón, el monto del primer préstamo es de 8.5 millones. Esos 8.5 millones están a una tasa de, es a 4 años, empezó el 1 de enero del 2016 y es a 4 años, terminaría en el 2020, estuvo durante todo este año fiscal. Entonces, estuvo todo el año. La capitalización me va a decir si aquí el N va a ser 2, 3 o 4. La capitalización semestral sería 2. Capitalización trimestral sería 4. Si es cuatrimestral, sería 3, ¿verdad? ¿Cuántas veces en el año se convierte la tasa? Eso es lo que me dice el N. Y en este caso, la tasa de interés sí es capitalizable trimestralmente, ¿verdad? Trimestralmente quiere decir que cada 3 meses paga. En este año fiscal pagó entonces 4 veces, ¿verdad? Porque trimestralmente se va agrupando. Si se capitaliza, la tasa siempre que nos dan ahí es anual, pero yo necesito una tasa para cada uno de esos 3 meses.
¿verdad? Entonces la tasa se divide entre 4 y me da 3%. Como este interés es capitalizable, ya no puedo simplemente multiplicar principal por n por i, porque eso sería interés simple. Aquí tengo que usar la fórmula de interés compuesto. A la vez pasada vimos que puedo usar el VA. Perdón, aquí. Bueno, no, vamos a usar yo puedo usar la fórmula que ustedes conocen, que sería tomar el interés la tasa de interés y sumarle 1. Eso lo vamos a elevar a la n. ¿Ya? Lo vamos a elevar a la n, que es 4, y eso me va a dar una tasa más alta que el 12%. ¿Ya? Si aquí pusiera yo la tasa, vean que si le quito el 1 que le puse para poder elevarlo, ¿verdad? Ese 1 es simplemente para poder elevarlo, porque si no, más bien cada vez sería más pequeño. La tasa es superior al 12%, porque cada trimestre se acumula un 3% sobre el monto del 3% anterior. Y para calcular el monto, aquí me va a dar un monto total con todo e intereses. Ese monto que está ahí es con todo e intereses. Para sacar el interés, tengo que tomar ese monto y quitarle el principal. Ese monto de intereses es un interés capitalizado. Revisamos los otros préstamos. El otro es de 6 millones. Ese préstamo es de 6 millones. Ese préstamo se firmó en el 2012, hace un montón de años. Y vamos a ver, ¿me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok. A ver si no hay más interferencia. Ese préstamo se firmó en el 2012 a 10 años. Quiere decir que va a vencer en el 2022. Y sí, estuvo vigente durante el 2016 todo, ¿verdad? La tasa de interés es del 10%, pero es pagadero. Entonces, ese sí es interés simple. ¿Verdad? El interés simple se capitaliza una vez al año. Y ese sí puedo simplemente multiplicar directamente la tasa por el plazo, por el principal. El otro préstamo es de 7 millones. También es pagadero, ¿verdad? Entonces, igual, como se paga, no se acumula. Eso es lo que significa pagadero, ¿verdad? Capitalizable más bien lo que significa es que trimestralmente se ganan los intereses, pero no los pagan. Entonces se acumulan al principal para el pago del próximo trimestre. El I, en este caso, es del 12% y también es interés simple. Entonces, multiplicamos tasa por plazo, ¿verdad? O por tiempo y por principal. El total de intereses que esta empresa registró durante el año son todos los intereses sumados. Sumado el del préstamo C, porque estuvo vigente este año, el del préstamo B y el del préstamo A. ¿Verdad? Esos son los intereses totales de los préstamos para saber cuál es mi límite. Ese es mi límite, ¿verdad? Yo no podría pasarme, no podría mi capitalización de intereses acreditar la cuenta de gasto por más de 2,5 millones porque entonces la dejaría a la ver. Lo más que le puedo quitar a la cuenta son 2,5 millones, que es lo que ya tiene. El activo apto ya revisamos que era, ¿verdad? El activo apto son los 9,150,000. De esos 9,150,000 yo puedo sacar del préstamo específico 8,5 millones
Y el resto tendré que sacarlo de los préstamos globales, ¿verdad? El resto fue financiado con los préstamos globales. Así que estos 8,5 millones van a salir a la tasa del préstamo específico y el resto a la tasa de los préstamos globales. Intereses de préstamos específicos, tenemos 1,066,825 e intereses de préstamos globales tenemos 840 y 650, 1,490,000. Los dos juntos me dan el total de préstamos. Y aquí yo podría calcular las tasas. ¿Verdad? Si quisiera, aquí puedo calcular de una vez las tasas. ¿Verdad? Yo podría decir, bueno, este interés que está aquí, este interés que está aquí entre el capital invertido de ese préstamo específico que fue de 8,5 millones, me da la tasa que ya habíamos calculado, ¿verdad? De 12,55 y resto. Y como los dos préstamos estuvieron todo el año, yo sí puedo tomar completo y decir que este interés, que es el total de los intereses de los préstamos globales entre el principal de los dos préstamos globales sumados, ¿verdad? El principal fue 7 millones de este y 6 millones de este otro. Eso me da una tasa por promedio ponderado. ¿Verdad? Esa tasa está tomando en consideración que hay más préstamos, ¿verdad? Que hay más cantidad de este préstamo que este. Y entonces vean que la tasa no es 11, porque si fuera un promedio simple, yo diría 12 más 10 entre 2 me da 11. No, no es 11, se va a acercar más a 12 porque tengo más monto de este préstamo que de este otro. Y entonces la tasa, aquí la ven, no es 11, es 11,46. Se acerca más a 12 porque hay más préstamos de ese valor que del otro valor. Profe, Dígame. una pregunta. En el interés del resto de préstamos, no son 600,000 en vez de 650,000. Es que creo que agarró el financiado con el... Ah, gracias. Aquí. No, es que aquí, financiado con el resto de préstamos, es la diferencia. Este me dice, aquí en este renglón 42. El 49, que es que agarró Ah, ok, voy a ver. ese Entonces. financiado en vez del préstamo B. Ok, vamos a ver. En la 49, en este. Ajá. Es la suma de este préstamo de 840 más... 600. Ay, perdón, que lo tengo en inglés. Más 600, sí, gracias. Ay, gracias. Bueno, aquí da un poquito más de 11, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, ahí tenía un error porque había tomado este. Ok. Sí, lo que hay que tomar son los intereses de los préstamos, ¿verdad? Los 840 más los 600 entre los 7 millones más los 6 millones para que me dé una tasa promedio. En el financiamiento específico, yo lo que voy a tomar son los... Ok. Voy a tomar el monto del préstamo específico por la tasa que acabo de calcular. Como es el mismo monto por la misma tasa, pues me va a dar el mismo interés. Y es por todo el año, porque aquí no hubo interrupciones en la construcción y la construcción estuvo los 12 meses. Esta tasa es anual. Este monto que está aquí también estuvo invertido en la construcción todo el año. ¿Verdad? No es que la construcción empezó en marzo y estoy calculando intereses a diciembre, no, empezó en enero
Y este monto que está aquí en promedio es el promedio de todo el año. No hubo interrupciones, así que yo puedo capitalizar totalmente ese... Aquí no sé qué me pasó con... Okay. Profe, ¿cómo obtuvo ese 12,55% de la tasa? Ese es dividir el interés, ¿verdad? Yo divido este interés, que es el interés del préstamo específico, entre el monto del préstamo específico, el principal del monto del préstamo específico, que es este que está aquí. Pero vean que es lo mismo si la calculo aquí arriba, ¿verdad? Yo aquí la había calculado. Es lo mismo si yo tomo este interés y lo divido entre el principal. Y ahí me da el 12%, que es una tasa capitalizable, ¿verdad? Si fuera simple me hubiera dado el 12, pero aquí lo que está diciendo es que el primer mes se acumula un 3% de intereses sobre los 8 millones y medio, entonces ya no van a ser 8 millones y medio, es un poco más. Y el segundo trimestre calcula un 3% sobre esos 8 millones y medio más los intereses del primero. Y en el segundo hace lo mismo, porque no los pagan, los intereses no los pagan, se acumulan en el principal. Ok, entonces ya tenemos las tasas de interés. Voy a aplicarlas sobre los montos que dijimos. 8 millones y medio son de préstamos específicos que salen al 12.55. Y el resto de lo que yo, ¿verdad? De lo que no salgo del préstamo específico, que serían los 650, lo voy a aplicar a la tasa de los préstamos generales. Que en este caso la tuve que promediar porque tengo más de un préstamo general. Y sumado los dos, me da lo que voy a capitalizar de intereses en este caso. Reviso con respecto al total de intereses. ¿Supera ese total de intereses? No. Entonces sí lo puedo capitalizar. ¿Verdad? Si lo superara, no lo podría capitalizar. Capitalizo hasta donde me alcance. ¿verdad? Por ejemplo, si aquí me diera 3.500.000, capitalizo 2.506.000, que es lo más que puedo sacar de la cuenta de gastos.